En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente que ustedes, queridos amigos, han escuchado un adagio, un dicho que dice: ni tan tan, ni muy muy, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Bueno, pues hoy el Señor Jesús precisamente nos invita a que utilicemos el criterio de la misericordia ante lo que nos rodea, sobre todo ante las personas, ciertamente, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y esto porque, como hemos escuchado, el Señor Jesús es confrontado por algunas personas que son muy rigoristas. Y se quejan con el Señor Jesús, porque hay que recordar que entre los judíos estaba contado el número de pasos que podían dar en sábado, y estaba muy bien señalado lo que podían hacer y lo que no podían hacer, y hasta dónde. De tal manera que precisamente le estarán diciendo al Señor Jesús: nosotros ayunamos, nosotros sí cumplimos la ley, tus discípulos, ¿por qué lo hacen? El Señor Jesús nos estará hablando cómo ha venido a traer una nueva realidad. No es la crítica, es el uso de la razón, el buen sentido común, lo que hace que efectivamente nosotros podamos actuar y podamos actuar en libertad. Y claro, yo también diría, y tienen razón aquellos que dicen: pero eso abre las puertas al libertinaje. Ciertamente, si no estás abriendo tu corazón a la palabra del Señor. Si nada más se trata de que, entonces yo no voy a hacer nada, pues sería vivir el libertinaje total. No, tampoco se trata de eso, Se trata de poder entender las reglas, las normas, pero no solamente la regla o la norma por sí misma, sino el espíritu de la regla, el espíritu de la norma. Y constantemente el Señor Jesús sobre esto estará hablando. Podríamos decir, hacia los muy rigoristas, pero también a los que en un momento dado dicen: entonces en el nombre del Señor podemos hacer todo. No, porque recordábamos cómo hace unos días precisamente hay un hombre que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué puedo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y recordábamos también al joven aquel que le hace también la misma pregunta: ¿qué debo de hacer yo para ganar la vida eterna? Al doctor de la ley, el Señor Jesús le dirá: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero hay que amar en la verdad. Y la verdad entonces busca la justicia. Y la justicia busca el bien común. Y al joven, aquel que se acerca y le dice: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? El Señor Jesús le dirá: cumple los mandamientos. Entonces, si entendemos el espíritu de los mandamientos, entendemos que no es una ley rígida que nos oprime, sino que son estas señales del camino que nos ayudan a ser libres. El otro día, precisamente hablando sobre los mandamientos, yo le preguntaba a la comunidad, porque a veces estas cosas se dan, mientras que efectivamente se dice: no mentirás. A través de las redes sociales encontramos cómo la fama de muchas personas, pero viene abajo,
Y aún sin querer y hasta con un poquito como en broma y en chiste, mandamos los memes, difamando a otros, calumniando a otros. ¿Cómo te sientes si en lugar de hablar de otra persona, hablan de ti? Por ejemplo, estas críticas entre los adolescentes, hay algunos que los han llevado al suicidio. Y algunos artistas, ¿eh? Algunos artistas que han sido difamados, que han sido calumniados. Pero en fin, cuando encontramos o vivimos, qué difícil, por ejemplo, vivir el mandamiento, ¿verdad? El de no matarás, tan solo con el pensar en el aborto. Nos encontramos como hay muchas personas que dirán que ellos tienen libertad de hacer con su cuerpo lo que quieran. Y sin embargo, el mandamiento es muy claro, ¿eh? No desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces hoy nos encontramos con la ideología de género en donde la sexualidad ya no solamente es enfocada hacia la persona del otro sexo, ni siquiera hacia personas, solamente a personas del propio sexo, sino a veces animales, cosas, en fin. Y ellos todos dirán que lo hacen a nombre del libre desarrollo de su personalidad. No. El Señor Jesús dice, no juzgues a nadie, hay que ser misericordioso con todos, porque efectivamente el pecado nosotros lo tenemos que rechazar, no a la persona. Pero ni podemos ser tan rígidos, ni podemos ser tan liberales. Afortunadamente, como parámetro, tenemos la palabra de Dios, el testimonio de la vida del mismo Señor Jesús. Además de los mandamientos, esto que se llama la regla de oro de las relaciones humanas. Haz al otro o trata al otro como tú quieras que te traten. Es palabra del Señor Jesús. Pues seamos libres, queridos amigos. Conozcamos la palabra de Dios, compartámosla con los demás. No condenemos a nadie, seamos misericordiosos, dejemos que la verdad y la justicia estén siempre en nuestras vidas. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.